geométricos. El objetivo de la clase es conocer el concepto y los principales ejemplos de teoremas geométricos. Vamos a ver 3 o 4 teoremas, y eso van a dar también origen a otros, ¿ya? Como ustedes van a presenciarlo. En esta oportunidad tenemos una batería bastante interesante de ejercicios, muchachos. Aprovéchenlos, porque esos ejercicios, ¿cierto?, no tienen otro objetivo que asegurar el aprendizaje. No se envían esos ejercicios, solamente la pregunta esencial, como es lo habitual, ¿ya? Pero estos ejercicios nosotros hemos colocado acá, en el PPT, ¿verdad? Están pensados para que ustedes puedan ejercitar. Ese es el objetivo. Yo siempre lo voy a señalar. El objetivo de la clase, por lo menos en mi punto de vista, Roberto, va mucho más allá de que ustedes contesten una pregunta esencial. Sería eso, jibarizar demasiado el objetivo educacional. El objetivo nuestro, ¿verdad?, es contribuir a vuestro aprendizaje. Ese es un poco el tema, porque la pregunta esencial uno la puede contestar a lo mejor en forma individual, ¿verdad? Leyendo en términos con bastante detención un PPT, pero en la explicación, por cierto, van muchos elementos que apuntan al dominio completo, holístico, como se dice, de la materia, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que es un teorema? Porque si vamos a hablar de los teoremas geométricos, lo primero que tenemos que hablar, ¿verdad?, en qué consiste el teorema. Don Jaime, bienvenido, pues. Bienvenido, Carlos. Ya. Bueno, un teorema, ¿verdad?, es una proposición cuya verdad se demuestra. En matemáticas es toda proposición que, partiendo de un supuesto, hipótesis, afirma una racionalidad, tesis, no evidente por sí misma, ¿ya? El teorema va a implicar, ¿no es cierto?, primero, considerar un supuesto. Un supuesto. ¿Qué es lo que es un supuesto? Es un intento de explicación previo de una realidad. Es decir, se va a producir un fenómeno, ¿verdad? El supuesto uno como que explica una realidad, pero solamente basándose en la teoría. Ahora, esa teoría, ese supuesto, ese acercamiento al problema, uno tiene que después demostrarlo. ¿Se dan cuenta? Y esa demostración, de alguna forma, ¿verdad?, implica razonar, porque dice, ¿verdad?, una racionalidad. Bueno, y a eso se denomina tesis. ¿Ya? No, voy a inventar un ejemplo, no de matemáticas ni de geometría. Supongamos, ¿verdad?, yo no sé por qué erupcionan los volcanes. ¿Cuál es mi supuesto? Bueno, el supuesto es cierto que en el volcán, ¿verdad?, existe una abertura llamada cráter, que por ahí, ¿no es cierto?, sale las fuerzas interiores de la Tierra. Bueno, yo no lo he demostrado todavía. He demostrado, ¿no es cierto?, ese supuesto, ¿ya? Pero, ¿cuánto se llama pero? La verdad es que, a partir, ¿verdad?, de los elementos que yo pueda investigar, que los pueda establecer, yo construyo ese supuesto, lo ordeno, y elaboro una explicación de la realidad. Y ahí, ¿verdad?, eso ya es más formal, y eso se llama tesis. Usted ha escuchado, ¿cierto?, cuando una persona está terminando una carrera, ¿verdad?, te dicen, ya está haciendo la tesis. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, la persona está creando conocimiento nuevo, ¿verdad? Y es clave, de hecho, por ejemplo, una vez un profesor universitario me decía, por ejemplo, en el momento de revisar una tesis, lo más importante es esta vez la conclusión. Bueno, a partir de este trabajo, ¿cuál es el conocimiento nuevo que se entrega? Entonces, un teorema, reitero, es una demostración o una explicación de la realidad a partir de un supuesto, un intento de explicación que todavía no es demostrable. Eso, ¿verdad?, implica una racionalidad que se denomina tesis, que ya es más formal, nosotros, que es más ordenada, y apunta hacia una conclusión. También en algunas partes esa conclusión se denomina síntesis, ¿ya? Hipótesis, tesis, síntesis, ¿ya? También puede decirse que un teorema es una fórmula bien establecida, que puede ser demostrada dentro de un sistema formal, partiendo de axiomas u otros teoremas. Demostrar teoremas es un asunto central en la lógica matemática. Los teoremas pueden ser expresados en lenguaje natural formalizado. Claro, un teorema, ¿verdad?, no puede ser expresado en lenguaje coloquial. Necesariamente tiene que usarse el lenguaje técnico, ¿ya? Si no, la ciencia formal no te lo acepta. Los teoremas generalmente poseen un número de premisas,
que deben ser enumeradas o aclaradas de antemano. La premisa es como verdades parciales que componen un teorema. Eso es una premisa, ¿cierto? Tomando el ejemplo del volcán. Entonces sería que existe la existencia de un cráter, la existencia, ¿cierto?, de un material interno de la Tierra llamado lava, ¿verdad? El fenómeno químico como la ebullición, etc. ¿Ya? Que están presentes en la construcción del teorema. La construcción del teorema es una afirmación lógica o matemática, ya como el caso que vamos a ver ahora, que es verdadera, pero ojo, es verdadera bajo las condiciones dadas. O sea, de acuerdo al caso que estamos hablando ahí, con los datos que estamos considerando, el teorema siempre se va a aplicar. Por eso se dice, es verdadera bajo las condiciones dadas. El contenido informativo del teorema es la relación que existe entre la hipótesis, la tesis o la conclusión. ¿Ya? Entonces, reitero, esto no es verdad, es como que excede a la matemática o a la geometría, ¿verdad? Pero es bueno saberlo. El teorema, en el fondo, se compone de tres partes fundamentalmente. La hipótesis, ¿verdad?, que sería como un acercamiento a lo que estamos estudiando, a la realidad que se quiere describir o explicar, ¿verdad? Es un supuesto teórico. La tesis, que es el razonamiento de ese supuesto, la confrontación de sus partes, ¿verdad? Y la conclusión o tesis o síntesis, que sería, ¿cierto?, la aplicación final. Y hay dos elementos importantes de teoremas en la parte geométrica. Por ejemplo, lo vamos a explicar con extensión más rato, ¿verdad? Pero el teorema de Pitágoras, que está aquí a la izquierda, ¿no es cierto? Y el teorema de Euclides, ¿verdad?, que tiene que ver con los ángulos, producto de la intersección de las rectas, ¿verdad?, paralelas con rectas oblicuas, ¿cierto? Eso también es un teorema ese, porque, como vamos a ver después, ¿verdad?, son reglas que se cumplen. Ya, aquí es importante establecerlo, miren, y lo vamos a ver después. Si ustedes siguen nosotros la clase con detención, ¿verdad?, van a ver, al momento se van a dar cuenta. Hay momentos que uno puede incluso aplicar cierta intuición geométrica, como vamos a ver después, ¿ya? Que sin establecer la totalidad del teorema o a cada rato aplicar el teorema, uno igual puede dar con respuesta. ¿Eso es válido? Claro que es válido, es absolutamente válido. Si el único tema nomás es que a veces no siempre se cumple ese. En el cambio, la aplicación del teorema, bajo estas condiciones, es de aplicación universal. En cambio, de repente, la intuición geométrica, sí, también es válida y muchas veces se va a cumplir, ¿verdad? Pero a veces no. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. Consejo, cuando usted tenga duda si lo que le está tincando en términos geométricos se cumple, aplique el teorema. Y ahí no va a tener problema. Si está seguro, evíese, ¿verdad? Por la observación incluso. Por la observación también a veces uno puede dar con respuestas sin aplicar un teorema teórico. ¿Ya? Eso. Bueno, vamos al primero. El teorema de los ángulos consecutivos, que creo que está ahí, ¿verdad?, en la diapositiva 3. Para entender el teorema de los ángulos consecutivos, primero hay que saber qué es lo que son los ángulos consecutivos, ¿no es cierto? Se llaman ángulos consecutivos en un polígono a todo par de ángulos cuyos vértices son los extremos de uno de los lados del polígono. Los ángulos consecutivos son aquellos que comparten un único lado común. Varios ángulos serán consecutivos cuando cada uno de ellos comparte un lado con el siguiente, formando una única cadena ordenada donde todos tienen el mismo vértice, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, el vértice sería ese, pongamos el vértice A, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este ángulo que está acá, este ángulo que está acá, este ángulo que está acá, y esos son, entre sí son consecutivos. ¿Por qué motivo, verdad? Porque tienen, ¿no es cierto?, un lado en común. Además, y lo vamos a ver después, ¿no es cierto?, cuando el ángulo consecutivo es al mismo tiempo adyacente, es decir, yace al lado, significa adyacente, son suplementarios, es decir, miden 180 grados. ¿Ya? Como vamos a ver ahí. ¿Ya? Entonces, esto hay un teorema que explica, ¿verdad? Y uno puede calcular a partir de una medida, ojo, siempre mínimo tiene que haber una medida conocida. Por ejemplo, acá, por ejemplo, yo digo ya, ¿sabe qué más? Ya, Jaime, dime cuánto mide el ángulo alfa. Ah, no, pues profe, no la embarra, pues si no sé. Pues. ¿Cómo que no sabe, Jaime? No sé, pues si usted no me da ninguna información. Claro, efectivamente, yo no podría hacer esa pregunta, pues no estoy diciendo ningún dato. Ah, pero si le digo yo, mira, este ángulo de aquí vale tanto. Ah, ya. ¿Ya? Como mi amigo despierto, ¿cierto? Y es un Einstein en potencia, me va a decir cuánto vale el ángulo alfa. ¿Ya? Pero mínimo
profe o quien sea, te tiene que dar por lo menos un dato, uno. Y ahí uno se da cuenta que a partir, es como efecto dominó, ¿verdad? Conociendo uno, sale otro, sale el otro, sale el otro. Por lo menos uno, ¿ya? Perfecto. Entonces, ángulos consecutivos, como dice acá, se llaman ángulos en un polígono a todo par de ángulos cuyos vértices son los extremos de uno de los lados del polígono, ¿verdad? Y también, una forma fácil de entender, ¿verdad? Los ángulos consecutivos son aquellos que comparten un único lado en común, ¿ya? Es un ángulo consecutivo. Entonces, esta pregunta la vamos a pendiente un ratito, pero vamos a volver a ella, no se van a salvar. Vamos a volver a ella. Ya, porque me interesa ver esto, mira. Teorema de los ángulos consecutivos. La suma de dos ángulos consecutivos en un paralelogramo es un ángulo llano o extendido. Entonces, por ejemplo, considerando que el ángulo 1 es consecutivo con el ángulo 2, sumados sus grados o magnitudes, me da 180 grados. El 3 con el 4 me da 180 grados, sumado ahí. Yo sé, por ejemplo, cuánto mide el ángulo 3 y sé cuánto mide el ángulo 4. Independiente de lo que mida cada uno, me tiene que dar 180 grados. El ángulo 2 y el 3, el 2 y el 3, sumados son 180 grados. El ángulo 1 y el 4, 1 y 4, sumados me tiene que dar 180 grados. ¿Ya? Ahora, ya, y aquí hay un teorema que no parece ir, pero yo se lo digo, porque a lo mejor ya usted lo puede estar deduciendo. Cuando esto ocurre, cuando una línea, por ejemplo, oblicua o diagonal, corta, intersecta a dos líneas paralelas, se producen dos pares y grupos de ángulos iguales. Por ejemplo, el 1 con el 5, el 4 con el 8, el 2 con el 6, ¿ven? El 3 con el 7, miden lo mismo. ¿Ya? Entonces, lo mismo que, a ver, el ángulo 5 y 6. 5 y 6 también mide 180 grados. El 7 con el 8, 180. Y así, 6, 7, 5. ¿Se dan cuenta? Importante, muchachos. Si tomamos o sumamos cuánto mide cada uno de los componentes de cada uno de estos dos grupos de ángulos, me tiene que dar 360. Es decir, si yo sumo lo que vale el 1, el 2, el 3 y el 4, me da 360. 5, 6, 7, 8, 660. ¿Ya? Es decir, forma un ángulo completo. Ángulo completo. Por lo tanto, yo puedo extrapolar, ¿verdad?, que la suma de cuatro ángulos consecutivos, con un vértice común, me da 360 grados, es decir, un ángulo completo, si ustedes quieren una circunferencia extra. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Hay un ejercicio a continuación que lo indica, pero con el afán de cada vez, ¿verdad?, ir ejercitando, improvisemos uno. Ya, vamos a tirar simplecito. Por ejemplo, yo digo acá que el ángulo 1, ¿verdad? Ángulo 1 mide, pongámosle 40 grados. Ya, yo digo que el ángulo 1 mide 40 grados, ¿no es cierto? Ya, yo con esa información sé cuánto mide todos los ángulos. Pero ¿cómo, claro? Con esa información. Porque es cosa de eso estoy aplicando el teorema. Aquí vamos a aplicar solamente el teorema de ángulo consecutivo, ¿ya? Pero ustedes ya siempre pueden empezar a dar cuenta que ya existen otros teoremas. Pero nos vamos a remitir al ángulo consecutivo nomás. Si este ángulo de aquí, el 1, vale 40, este vale 40, pregunta, ¿cuánto vale el 2? ¿Vale? Ciento, eso, muy bien. Acá entonces vale, el ángulo también vale, o sea, no también, perdón, vale 140. ¿Por qué motivo? Porque sumado al 1 me tiene que dar 180 grados. Perfecto. Pero no se va a analizar tan fácil. Eso. El 3, por ejemplo, ¿cuánto vale? 40, perfecto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la teoría, o al teorema, mejor dicho, de los ángulos consecutivos, si el 2 y el 3 son consecutivos, son también suplementarios. Por tanto, sumado ahí también tiene que ser 180. Y acá, 140. Antes de pasar a la otra diapositiva, ¿se dieron cuenta un detalle, no? ¿Qué pasa con los ángulos cruzados, digamos, por así decirlo? El nombre no es correcto cruzado, pero no importa, la vamos a aceptar. ¿Qué pasa con los ángulos así? Son, mira. El número, ¿cómo son? No.
iguales. Tienen la misma magnitud de grados, iguales. Igual en el sentido que tienen la misma cantidad de grados, ¿ah? En ese sentido son iguales. ¿Estamos? Ya, ahí ya estamos intuyendo un teorema que lo vamos a ver después, pues. Ya. Ahora, ¿cuál es la palabra técnica o el concepto técnico para decir, por ejemplo, cómo son el ángulo 1 y el 3, o el 2 y el 4? Esos ángulos se llaman opuestos por el vértice. El ángulo 1 es opuesto con el vértice con el 3. El ángulo 2 es opuesto con el vértice con el 4. ¿Ya? Y como ustedes están viendo ahí, ya tienen, ¿no es cierto?, la misma magnitud de grados. Uno dice son iguales, en realidad no son iguales, pero en términos, por ejemplo, de grados sí. Claro, porque evidentemente la posición no es la misma, etc. Porque uno dice, cuando es igual, podríamos decir que es más igual el 2 con el 6, ¿no es cierto? Claro, podría ser, hay una igualdad, digamos. Acá no, pero por lo menos lo que mide sí, es lo mismo. ¿Ya? Bien. Ya, porque entonces aquí no hay ningún problema para sacar cuánto mide estos otros ángulos. ¿Cuánto mide el ángulo 5? 40. ¿Y estamos listos? ¿Eh? El ángulo 6, 140. Y así. El ángulo 7, 40. Y el ángulo 8, 140. ¿Eh? Porque acuérdense que cuando una línea oblicua o diagonal intersecta dos líneas paralelas, forman en fondo dos grupos de ángulos con las mismas mediciones. Se forma una equivalencia, digamos. Se forma una equivalencia. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Ahora, si tomamos, por ejemplo, la calculadora, o lo hacemos a manopla, decimos 40 más 40, esta parte donde a veces tiritamos, ¿no?, la demostración aquí. 40, 140, perdón, y 140. ¿Cuánto nos tendría que dar? Si yo sumo esos cuatro ángulos. 360. ¿Sumará 360, no? ¿Hago el loco o no? ¿Nos atrevemos o no nos atrevemos? Sí, atrevámonos porque esto está claro, ¿vale? Es 0. ¿Ya? 4 por 4, ¿cuánto es? 16, muy bien. ¿Cuánto me sobra? Una. 360. Se cumplió. Ya, claro. Si yo sumo, por ejemplo, 4 ángulos consecutivos, siempre me tiene que dar 360. Si sumo 2, 180. Sí, la mitad. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chicos, chicas? Facilísimo. Facilísimo. Hoy día no va a ver al profe ese, pero mañana. ¿Eh? Mañana y pasado lo vamos a ver. ¿Ya? Facilísimo. No, si algunas cosas de verdad son facilísimas, otras que no tanto. Ya, entonces miren. Chuta, aquí se puso pesado ni tanto. No, mira, con la información de un ángulo 1, mide 50. Esto es importante. Bueno, ¿cuánto miden los otros ángulos? Este vale 50. Ya. 50 grados. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo 2? Eso. Y no hay ninguna más ciencia, pues, muchachos. Ya. El 3. 50. El 4. Incluso uno hasta puede ser tamapillo. Capaz que uno diga, por ejemplo, intercalado. A ver, puede ser, claro, porque el 5, 50. Pero ojo con esa lógica, porque de repente no necesariamente, de repente algún profe, ¿no es cierto?, para evitar que piense así, te puede cambiar el orden de los números. Te puede decir ángulo 1, ángulo 2 acá. Ya, pero así como está, uno puede decir, no, ya, este es intercalado. 130, 50, 130. Y sería válido. Ya, pero ojo con eso, porque no, realmente la presentación aquí es así. Generalmente es así en todo caso. Pero no es un error decir ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4. ¿No? Claro. Saltados para justamente, como decíamos en mi época, para creerte. Ya. Es cuando, por ejemplo, ¿se acuerdan? Donde decían las tablas, entonces es relativamente fácil decir 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. No, cuando el profe o la profe, ya, Carvajal, dígame 5 por 5, 5 por 5, 25. Chuta, después 5 por 9. No iba así, pues. Saltaba, y ahí no es tan simple. Bueno, aquí algo por el estilo, Bien, aquí sería el 830, para no dejarlo incompleto. Entonces, recapitulando, la suma de dos ángulos consecutivos, ¿cierto? Yo agregaría adyacente
da 180 grados, ¿verdad? Es decir, son suplementarios. Son suplementarios. Dijimos que íbamos a volver acá. Antes. En todo caso, ese que viene ahí, ya de alguna forma ya la saben, ¿ya? Dice, ¿qué se entiende por teorema? Señalan sus tres partes fundamentales, ¿ya? Entonces, acuérdense que lo que aprendimos en lenguaje, entre la técnica del subrayado, usted lo que hace, vuelve a esa diapositiva, ¿ya? Y ya ahí sería como una mini definición, una definición express de teorema, ¿ya? Un teorema es una proposición cuya verdad se demuestra, ¿ya? Si quiere, usted lo deja ahí nomás, como mini definición, ¿ya? Es una síntesis. ¿Cuáles son las partes del teorema? Hipótesis, tesis, síntesis. ¿Ya? Ahí va una parte, ¿ya? 2 y 3. Síntesis o conclusión también, ¿ah? En años peteitos se decía síntesis. Perdón. Disculpe, señor Jaime. ¿Ya? El teorema, en el fondo, es un intento de explicar de manera general una realidad específica. Claro, porque un matemático, un científico, que elabora un teorema, el tema no es que se cumpla, ¿no es cierto?, una vez, no tendría mucha utilidad. No, que a partir, ¿no es cierto?, de condiciones dadas, pero genéricamente hablando, podamos resolver siempre situaciones que se nos presenten. Como, por ejemplo, el tema de calcular los ángulos. ¿Ya? El tema de calcular los ángulos. Ya, lo hemos dicho o lo hemos intuido ya, ¿no es cierto? El ángulo opuesto por el vértice. ¿No es cierto? Se denominan ángulos opuestos. Aquí le pusimos un poquito más de color, pero es lo mismo. Ángulo opuesto por el punto de encuentro al vértice. No, ángulo opuesto por el vértice. Cuando los lados de uno son semirrectas opuestas a los lados del otro. Es decir, por ejemplo, esta es una semirrecta. ¿Ya? Esta es otra semirrecta. Entonces, se oponen, ¿verdad? O es como un ángulo, el ángulo también se denomina en su época ángulo espejo, ¿ya? Ángulo espejo del otro, ¿ya? Entonces, por eso acá, ángulo beta se cruza con la misma línea, o sea, con la misma letra griega. Cuando dos ángulos le coloca la misma letra, puede ser griega o puede ser en español, ¿verdad? O moderno, ya está diciendo eso que valen igual, ¿verdad? Valen igual. Entonces, supongamos que el ángulo alfa valga, este sería un ángulo U, ¿no es cierto? Ya, 45 grados, ¿verdad? Yo sé que el ángulo alto otro, obviamente 45. ¿No es verdad? Ya, ¿cuánto valdrá el ángulo beta? 180, ¿cierto? Ya, 180, bien, Jaime. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fácil. 180 menos 45. ¿Suframos y restamos? Ya. 10 menos 5, 5. 17 menos 4, 13. ¿Ya? 175. 135. Ahí. 135, ¿cierto? ¿Estamos bien? Ya, perfecto. Entonces, el ángulo beta vale 135. ¿Ya? Ya. ¿Y cuánto nos debería dar los 4? 360. ¿Ya? 360. ¿Lo comprobamos? Ya, claro, si uno suma, por ejemplo, 135 más 135 más 45 más 45, nos tendrían que dar 360. ¿Ya? Ya, esos son principios, insisto, genéricos, ¿verdad? Pero que te ayudan, ¿no es cierto?, a ordenar los datos en pos, ¿verdad?, de un resultado seguro, ¿no es cierto? Y también te permite darte cuenta, como siempre lo he dicho, de errores. Ya en este caso no es un error, pues me da 360, lo muestra, ¿eh? Con los datos que aparecen ahí. ¿Se dan cuenta? Bien, pues muchachos en casa, consulta, alguna duda hasta el momento, alguna consulta, algo no se haya entendido. Facilísimo. No, estos dos teoremas iniciales son relativamente simples, ¿ah? Claro, son realmente simples, sobre todo este. Claro, porque ¿qué te está diciendo el teorema del ángulo opuesto por el vértice? Que miden igual. ¿Ya?
Y son complementarios a otros. Por eso yo decía delante, ya cuando acá, por ejemplo, sacábamos cuánto vale cada uno de los ángulos, ya como todavía no pasamos al siguiente teorema, saquémoslo, pero solamente aplicando el teorema del ángulo consecutivo. ¿Ya? Si le agregamos el otro teorema, el ángulo opuesto por el vértice, es más fácil aún, porque yo ahí me ahorro un cálculo. Hago uno nomás, ¿no es cierto? Porque si yo digo que este es 50, y yo sé que el ángulo 3 es opuesto por el vértice con el este 8 es 50, nada, punto. Entonces tendré que hacer un solo cálculo, que es una resta en el fondo. En este caso nos da 130. Ya. Ya. Ahora, hay más teoremas, bastante algunos interesantes. Yo digo que todas estas cosas, si uno las asume con un sentido, ¿verdad?, de aprender, ¿verdad?, por último, un autodesafío, te puede llevar ¿verdad?, a manejar cosas bien, bien entretenidas, digamos. Y acá, por ejemplo, el primero de estos otros teoremas se denomina teorema de los ángulos interiores de un triángulo. ¿Ya? La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Eso es todo el teorema. ¿Ya? Pero hay variantes dentro de los tipos de triángulos. O sea, si yo tomo, por ejemplo, un triángulo cualquiera, sé que los ángulos interiores de ese triángulo, ¿verdad?, tienen que darme 180. 180. Ya, y aquí hay un tema que ayer no lo dije en las clases de sus compañeros de otros cursos, pero es vale que, bueno, a ustedes se los digo, a los chicos, entonces se los diré hoy día, o hoy día en la noche, a los de la parte nocturna. Pero miren, ¿saben por qué pasa esto? Porque dice ya, pero ¿por qué me tiene que dar 180? Esto me tiene que dar 180. Porque, ¿verdad? Recuerden, ¿no es cierto?, que un triángulo es la mitad de un triángulo es la mitad de por definición. La otra forma está abajo, abajito está abajo. Cuadrilátero. Ya, o un cuadrilátero, ¿ya? Todo triángulo es la mitad de algún cuadrilátero. Ya, entonces, si sumamos todos los ángulos, como aparece allá abajo ya, de un cuadrilátero, incluso acá, por ejemplo, también lo podemos comprobar, que si uno suma 4 cuadriláteros, 4 ángulos, ¿verdad? ¿Cuánto me da? 360, ¿no es cierto? Ya, pero sabemos que un triángulo es la mitad de un cuadrilátero, de cualquiera. Ya, si yo pego, por ejemplo, dos triángulos equiláteros, ¿verdad?, me da un rombo, ¿no es cierto? Y quiero que el rombo también es un cuadrilátero. Si yo tomo dos triángulos isósceles, me da un cuadrado o un rectángulo ya. Bueno, ya pues, entonces si el cuadrilátero, su ángulo interior es mide 360 y yo sé que un triángulo es la mitad de un cuadrilátero, ¿verdad? ¿Cuánto es la mitad de 360? 180. ¿Eh? Ese es el tema, ¿cierto? Es por el hecho de que un triángulo, ¿verdad?, es, por definición, y también se puede demostrar, ¿verdad?, incluso de manera concreta, todo triángulo es la mitad de un cuadrilátero. ¿Ya? No de cualquier cuadrilátero, ojo, ¿eh? No, pero es la mitad de un cuadrilátero. ¿Ya? Bueno, entonces, ya tenemos, ¿verdad?, que un triángulo equilátero. El triángulo equilátero también hay que entender que es un triángulo que tiene 3 lados iguales y 3 ángulos iguales. Por lo tanto, para demostrar ese teorema, en un triángulo equilátero es como el más simple. La única opción es 60 grados. Es decir, un triángulo equilátero tiene en su interior 3 ángulos iguales que miden 60 grados cada uno. No hay otra opción. No, por ejemplo, si yo sé que aquí es equilátero, no puedo colocar, por ejemplo, acá, decir, ¿saben qué más? Aquí yo tengo 80 grados, ¿no? Porque entonces no me va a dar, ¿verdad?, los otros ángulos exactamente iguales. Yo no puedo decir 80, 80 y 80, no, porque me pasé. ¿Ya? El triángulo equilátero tiene sus 3 ángulos internos iguales y que miden 60 grados. Ya, no es el mismo caso con el triángulo escaleno. Este acá es un triángulo escaleno, ¿eh? Ya, que tiene sus 3 lados distintos y sus 3 ángulos distintos. Acá lo único que se puede aplicar como teorema es que sumados miden 180 grados. ¿Ya? Y aquí, pues, 90, 40. Por ejemplo, acá, supongamos, tengo aquí un ángulo obtuso. ¿Ya?
Ya tengo un ángulo obtuso y tengo dos ángulos agudos, ¿no? ¿Verdad? Este es un ángulo agudo, este es un ángulo obtuso y este otro ángulo agudo, ¿verdad? Entonces, este ángulo obtuso, es decir, vale más de 90. Ahí al ojo te digo que vale como 110, ¿no es cierto? Bueno, claro, al ojo 110. Pero usted que valga más de 90. Ya, estos otros dos ángulos que están acá son agudos, pero sumados no me puedo pasar de 180. ¿Ya? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque, nuevamente volvemos, los ángulos interiores de un triángulo miden 180 grados sumados. ¿Se dan cuenta? Ese sería un ángulo escaleno. Ya. Existe otro ejemplo que es bastante más amigable, digamos, que es el triángulo rectángulo isósceles. ¿Ya? El triángulo rectángulo isósceles. ¿Ya? ¿Qué consiste el triángulo rectángulo isósceles? Que tiene por una parte, tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Y sus otros dos lados son iguales. Voy a tratar de hacerlo igual aquí, ¿ya? Es el triángulo isósceles, pero rectángulo. ¿Ya? Entonces, aquí vale 90 grados. Ese cuadradito ahí acredita que vale 90 grados. Le voy a poner igual 90 grados. Lúzcanse, muchachos. ¿Cuánto mide entonces cada uno de estos ocho ángulos? Claro. Lúzcanse. 95. ¿Ah? 95. Te pasaste un poco. Acuérdate que tiene que dar 180. Uh-uh. 3,5. El 5 está bien. Ya, pero no importa. Ya, vemos como una forma. Ya después uno lo puede sacar más rápido mentalmente. Pero mira, yo sé que... ¿Ah? Se puede dividir 180 por 3. No. ¿No? No, porque eso me daría un triángulo equilátero. Ya. Estos son iguales. Ya, mira, es más simple lo que vaya a decir. Mira, tengo que llegar a 180, ¿no es cierto? Ya. Yo sé que este ángulo de aquí vale 90. Ya, entonces le resto 90. Ya, ¿cuánto es 180 menos 90? 180 menos 90, ¿cuánto será? 100. No. 90. ¿Ya? Es la mitad. Ya. Aquí estos otros ángulos son iguales. Pero a partir de esto, ¿qué tendré que hacer para saber cuánto mide cada uno? Divido por 2. ¿Y cuánto me da eso? 45. ¿Viste? O sea, el 5 te sonaba, ¿eh? Ya, entonces, claro, esto, ya, y es fijo, ojo. Así como el triángulo equilátero tiene sus valores fijos, acá también. El triángulo rectángulo isósceles, sus valores internos de los ángulos son fijos. 90, 45, 25. No puede variar ahí. Independiente que los ángulos acá o los lados sean más largos, no, todo lo mismo. Ya, acá esto siempre va a ser 45. Por eso es que se coloca con la misma letra. En este caso le puse alfa. Más parece un ictus que alfa, pero hay alfa. ¿Ya? ¿Estamos? Por lo tanto, si uno suma los ángulos interiores de un triángulo cualquiera, ¿cuánto me tiene que dar? 180. ¿Ya? En el caso del triángulo equilátero, los ángulos interiores me mide 60. En el triángulo escaleno, el más desordenado de todos. Puede ser cualquier valor. Claro, porque son todos distintos. Claro. Igual como decimos ahora, sale 90 y ahí después nosotros empezamos a restar los ángulos de la esquina, ¿no? En el caso del triángulo isósceles. No, pero en el otro lado no. Es casi parecido. Claro, pero ¿sabes cuál es el tema? Es que acá, puse mal ahí, no es isósceles, es escaleno. ¿Cuál es la diferencia, Jaime? Es que si yo parto de la base, por ejemplo, que es escaleno, no podría aquí dividir por 2.
Pues te dice, por ejemplo, el triángulo ABC es escaleno. Uno de sus ángulos mide 90. Con eso nomás, ¿cuánto mide cada uno de esos ángulos? Respuesta no se puede calcular. Porque es escaleno. Si te dice isósceles, no, ahí se puede. Ya. Ahora, en este caso tendrían que darte otro valor más. Y en fondo uno calcula el último ángulo. Ahí sí que se puede. ¿Ya? Porque el ángulo escaleno no tiene, por ejemplo, ángulos iguales. Entonces tengo que ir más desordenado. ¿Ya? Claro. Este es como el más ordenadito, por eso. ¿Por qué? Porque cada uno de sus ángulos interiores mide 60. Este otro de acá, ¿verdad? Tiene un ángulo recto y dos ángulos iguales. Acá, y a lo mejor lo que planteaba Jaime, ya, aquí hay un ángulo recto, 90. Pero fíjate nomás, acá estos otros ángulos son distintos entre sí. Entonces, eso me lleva a mí a decir que este es un triángulo escaleno. ¿Ya? Bueno, veamos ahora los cuadriláteros. ¿Se entendió, no es cierto? Pero de todas formas lo vamos a seguir repasando. No es que para no duda. Ya. Ocurre que si sumamos los ángulos interiores de un cuadrilátero, 360. La razón la que vamos a decir que la podemos invertir la razón, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo cuadrilátero es el doble de un triángulo. Y si los ángulos interiores de un triángulo miden 180, el doble es 360. Perfecto. En el caso del cuadrado o del rectángulo, ¿ya? Es bastante simple porque yo sé de antemano que sus cuatro ángulos son rectos. Por lo tanto, vale 90. 90, 90, 90, 90. Eso se aplica tanto al cuadrado como al rectángulo. Ya. Pero ocurre que, por ejemplo, en el caso de un rombo. El rombo se compone por dos triángulos equiláteros invertidos, ¿no? ¿Verdad? Voy a tratar de hacer un rombo como a la gente. Ya. Ya. Es un rombo. Entonces, ese rombo, ¿verdad? ¿Qué va a implicar? Que va a tener dos ángulos. Incluso, mira, para hacerlo mejor todavía. Tratemos de... no, porque me puedo borrar todo. Ya, no lo voy a hacer. Voy a borrar esa línea ahí, pero me puedo borrar todo, así que mejor que no. Ya. Entonces, mira, tenemos acá dos ángulos obtusos opuestos. Estos son dos ángulos obtusos. Y dos ángulos agudos opuestos. Los ángulos opuestos del rombo miden lo mismo. ¿Ya? Ese con ese y ese con ese. ¿Estamos? Ese ángulo que está aquí mide lo mismo que este ángulo que está acá, en el rombo, ¿va? Este ángulo que está acá mide lo mismo que este ángulo que está acá. Y sumados todos miden 360. ¿Ya? Ahora, si yo digo, por ejemplo, solo para entretenernos, que este ángulo que está aquí mide 55. ¿Ya? Yo puedo saber, por ejemplo, el resto de los ángulos. ¿Cuánto mide? Yo digo que ese ángulo que está acá mide 55. Ya. Yo con eso nomás, ¿yo puedo saber cuánto miden los otros ángulos? Sí, pues, sí puedo saber. Si ese ángulo que está aquí mide 55, ¿cuánto mide este otro que está acá? 55, muy bien. ¿Y cuánto miden los otros ángulos? Los ángulos más grandes, digamos. ¿Cómo yo puedo saberlo? Se puede calcular. Ya sumo esos dos y qué más. Hay dos maneras de llegar a ese valor. Uno, lo que estás diciendo tú. Ya, sumo estos dos ángulos. Ya, subimos al tiro. ¿Cuánto me da 55 más 55? 110. ¿Ya qué hago con ese 110? No. Acuérdate, mira. Es que llegar a 360. Eso, hay que llegar a 360. ¿Tenemos que seguir tomando? No hay que sumar. Hay que hacer otra operación ahí. La inversa. Restar. Entonces yo digo acá, ¿cómo se va acá arriba? 360 menos 110. Ya, pero ojo, espérate, no, todavía no terminamos. Ya, menos 110. ¿Ya cuánto me da eso? 360 menos 110. 250. 250. Ya, entonces, ¿eso es lo que vale cada uno de los ángulos? 250. Y este momento no me pregunta. No, si no lo estaría preguntando eso. Ya, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Dividir por 2. Ya, claro, divido por 2. Aquí acá por aquí arriba. 250, 125. Divido por 2. Bien.
¿Está bien 125? Ya, ¿te acuerdas yo que te tiró un resultado con un joven y no era nada? Ya, sí, me entusiasmé, ya, muy bien, no era más. Esos chascarros, muchachos. Ya, 125. Esa es una forma. Le digo antemano que es como una forma larga. Es como una forma larga. Ya, pero hay una forma más corta, muchachos. Hay una forma más corta. Una pista. Tiene que ver con la relación entre este ángulo y este otro ángulo. ¿Cuánto te da? Ya, bien, bien, Jaime, bien, bien. Por lo tanto, si este vale 55, tendré que restar 180 menos 55 y me va a dar tiro. Y como yo sé que este otro opuesto vale igual, al tiro le coloco 125, ¿eh? O sea, hay una forma más rápida, ¿eh? Pero uno puede darse la vuelta larga, claro. Y calculamos. Profesor, entonces, ¿cuál de los dos sistemas uso? Reitero, es que usted sienta que lo entiende mejor. Yo les doy la gama de posibilidades, dentro mismo de estas posibilidades, ¿ya? Usted establezca cuál es el sistema que lo siente como mejor, ¿ya? Y estamos listos ahí. Pero, resumidas cuentas, los ángulos interiores de un triángulo en sí mismo cuestan, vale, ¿no es cierto? Sumados, 180, triángulo. De un cuadrilátero, 360. ¿Eh? No, es entretenido. De verdad, es materia que me gusta harto explicar porque a uno le permite, ¿no es cierto?, aplicar cosas o intuir cosas. La intuición en matemática es válida, siempre y cuando se base en conocimientos probados. Claro, porque no, a mí me tinca tal cosa, ¿por qué? Porque sí, no, no tiene que ser mucho asunto. Pero ya, si tú estás aplicando intuición, comillas, como decíamos en mi época, una cachativa matemática, pero basando, ¿cierto?, en conocimientos probados formales, yo digo que perfectamente tírese a la piscina. Tírese a la piscina. Ah, pero si les va mal la prueba, ya. Entonces, si tiene ese temor, ¿verdad? No, entonces aplique el teorema como corresponde, ¿no? ¿Ya? Puede que llegara a la misma respuesta. ¿Ya? Bueno, recordemos, un triángulo rectángulo es un tipo de triángulo que posee un ángulo recto, 90 grados. ¿Ya? Es decir, todo triángulo que posee un ángulo recto se llama triángulo rectángulo. Existen dos tipos de triángulo rectángulo. Por ejemplo, como ya lo adelanté en nuestra diapositiva, triángulo rectángulo isósceles. Los dos catetos son de la misma longitud. Los ángulos interiores 45, 45 y 90. No puede haber otra medida, muchachos. En un triángulo rectángulo isósceles, solamente sus ángulos interiores valen eso. 45, 45, 90, que delante lo calculamos. ¿Ya? Pero eso ya es un hecho casi universal ya. No se tiene que estar calculando, delante lo hicimos, digamos, para demostrarlo, que se puede calcular, pero eso ya es un dato universal, ¿ya? El otro tipo es triángulo rectángulo escaleno. Los tres lados y los tres ángulos tienen distinta medida. ¿No es cierto? Que, por ejemplo, que está acá, ¿eh? 90 grados, 60 y 30. Los tres son de distinta medida. Y los lados también son de distinta medida. El isósceles, triángulo rectángulo, ¿verdad? Isósceles, ángulo recto, y otro 45, 45. Y eso es fijo, no varía. Ahora, hay un teorema del triángulo rectángulo, ¿verdad? Dice, para entender el teorema de Pitágoras, primero hay que saber que un triángulo rectángulo posee dos tipos de lados. Primero, los catetos son los lados que forman el ángulo recto, ¿ya? En este caso los catetos serían A y B. Esos son los catetos. Catetos. ¿Por qué? Porque son los lados que forman el ángulo recto. El ángulo recto está ahí. Después, la hipotenusa es el lado que une los vértices extremos de los catetos. Esta es la hipotenusa. Generalmente se le describe como el lado más largo. Sí, en la mayoría de los casos así, es como el lado más largo que mide más. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que descubrió? Algunos dicen que no lo descubrió él, otros dicen que lo descubrieron los babilónicos, pero bueno, da lo mismo este momento, Pitágoras. Por lo menos él se avispó y lo dejó como si fuera de él, ¿no es cierto? Este señor Pitágoras. Que si yo, por ejemplo, aquí dibujara un cuadrado, ¿ya? Con el valor de lo que mide la hipotenusa,
y que dibujara cuadrados, lo que mide, ¿verdad?, cada uno de los catetos, sumados, esas áreas, me tiene que dar igual. Eso tiene una demostración matemática y demostración geométrica. ¿Ya? Bueno. Todavía no le vamos a poner cifra. Vamos a la primera diapositiva. Acá. Si yo, por ejemplo, midiera cuánto, para la redundancia, mide este cuadrado que está acá, formado por el valor de la hipotenusa. Lo pongo porque el valor por ahí. ¿Cuánto mide este cuadrado del cateto más este otro cuadrado más chico de este otro cateto? Y sumo estas áreas, me tendría que dar igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Entiendes? ¿Cuál le tendría que dar la suma del entorno? Claro. Si yo sumo esta área ¿Sí? más esta otra área, me tiene que dar, ¿verdad?, esta área. ¿Entiendes? Eso lo formalizó por lo menos Pitágoras hace ya muchos siglos. Por eso tanto se llama teorema de Pitágoras. ¿Ya? Reitero, esto es demostrable tanto aritméticamente como geométricamente, muchachos. ¿Ya? Uno puede, sin calcular, solamente basándose, ¿verdad?, en un instrumento de medición, puede ser una regla, ¿verdad?, puede demostrarlo. ¿Ya? Incluso a veces, por ejemplo, la demostración matemática es un poco más compleja porque te puede dar decimal. De hecho, en muchos casos da decimal. El ejemplo que vamos a poner ahora es un ejemplo de la segura, que sí te da un número entero, pero en muchos casos da decimal. Pero es una regla universal, que ya no se discute. Oye, a veces se me meten pelusillas de la... Permiso, muchachos, un segundito. Es que también tanto que hablo yo, po. Bueno, para la chingo. Eso es mi castigo, ¿eh? Ya. Se me meten pelusillas de la máscara. De la máscara del zorro. Ya. Oh, qué desagradable. Debería cambiarse la batería. En todo caso, ¿eh? Gracias, Master. Por eso era sacar el equipo, ¿eh? Además, por los bicharracos. Ya. Disculpen los pedestres, muchachos, que son de pentecaje del oficio. Voy a... Porque obviamente mi mascarilla usada no se la puedo pasar a otra persona, la voy a dar yo mismo, ¿eh? Pero un segundito. Ya. Gracias, maestro. Entonces, ya. ¿Algún tipo de pregunta formativa? Esto, usted lo hace con mucho más bonito, con los mamarrachos que hago yo, ¿verdad? Por cierto, dibujar ahí, uno no sabe dibujar, pero uno puede dibujar y a partir del dibujo explicar la diferencia entre un triángulo rectángulo isósceles y uno rectángulo escaleno. ¿Ya? Recuerden, ¿verdad?, que el isósceles, ¿verdad?, tiene dos lados iguales. ¿Ya? A ver si colocaba lado A, para decir que es lo mismo lado A y lado B. ¿Ya? Lado A, lado B. Ya, pero... Bueno, ve que las pelusillas me hicieron mal también. No, hay un detalle. ¿Por qué me faltó ahí? No, pues estamos hablando de un triángulo rectángulo, pues, señor. Lo puse en ángulo recto. ¿Ve que estamos mal? Las pelusas tienen la culpa. Ya, sí, pues es un triángulo rectángulo, pues, profe. Todo está distraído. Ya, ahí sí. Obligado a borrar, dice Jaime. Ya, ahí sí, pues, ¿eh? Ya. Mide 90, ya, correcto, y este otro ángulo, alfa, alfa. Ya, y si queremos, por ejemplo, aplicar más la igualdad, este ángulo, el lado, mejor dicho, A, ya, para ver que es igual, se le coloca al lado A también, ya, y este otro lado distinto, B. Con eso yo estoy diciendo que son dos ángulos iguales y un ángulo distinto. Es de 90 grados. Dos lados iguales, los catetos en este caso, y la hipotenusa distinta. ¿Ya? Ahí está bien hecho. Se puede decir rectángulo, pero estoy viendo, dice, tú mismo pusiste rectángulo. Ya. El escaleno, mientras copian el que dibujé al lado. ¿Ya? Es todo distinto.
Todo, como digo yo, este es el peluzón, digamos, este triángulo. El desordenado, digamos. ¿Ya? Los lados son desiguales y los ángulos son desiguales. ¿Ya? Entonces yo digo, por ejemplo, puede ser lado A, claro, lado B, lado C. Yo con eso, independiente de la medida, estoy diciendo que son distintos. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, en los ángulos, coloquemos ángulo alfa, ¿ya? Ángulo alfa, ángulo beta, ángulo gamma. ¿Ya? Al copiar letras distintas en los lados, ya con eso estoy diciendo que son diferentes. ¿Ya? Chicos, chicas, con la todo y todo, se llegó ya la hora. ¿Ya? Así que les voy a dejar, ¿no es cierto? Seguimos, ¿no es cierto? Tenemos harto ejercicio esta semana, harto. ¿Ya? Así que formativos, pero les dejamos ahí la pregunta esencial, ya que la pueden empezar a trabajar. ¿Ya? Entonces hay que aplicar, en verdad, los principios del triángulo rectángulo fundamentalmente. Se una y esta es la otra. ¿Ya? Así que ánimo, tómenlo como un desafío, ¿verdad? Y nos vemos en 15 minutos más para lenguaje.